La vocación. El docente, profesor, maestro y profesional de la educación. Nunca dejes de aprender. Diferencia entre docente, maestro, profesor, profesional. Antes de diferenciar estos términos se debe definir el concepto y origen del término docencia. Docencia es una palabra que proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docere, enseñar. La docencia es el término empleado para describir la profesión de enseñar y engloba a todos los que imparten contenidos teórico-prácticos, independientemente del nivel, entorno o contenidos, pudiendo ser un maestro de preescolar, profesor de idiomas en una academia e incluso un profesor universitario. Por otro lado, docente se entiende como aquella persona que enseña o que es relativo a la enseñanza. Es un nombre genérico, enseña sobre lo que sea. El término docente es polisémico, tiene muchos significados. Se usan como sinónimos del mismo las siguientes palabras: pedagogo, instructor, formador, educador, enseñante, adiestrador, maestro, didáctico, académico, normativo, purista, clásico, culto, asesor, consejero, facilitador, promotor, orientador, coordinador, conciliario, tutor, gestor, mentor, guía, gurú, mediador y conductor, entre otros términos. En el lenguaje cotidiano, el concepto de docente suele emplearse como análogo de profesor o maestro, aunque no significan lo mismo. El profesor es la persona que enseña un conjunto de saberes. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro y recíprocamente. Más allá de esta diferencia, todos deben poseer pericias académicas para convertirse en agentes efectivos en el proceso de aprendizaje. El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión fundamental, por lo tanto sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible al estudiante. Profesor es un término que define a aquella persona que enseña una cátedra o que está asignado a un departamento, es decir, que se enfoca a la enseñanza especializada en un tema, además de estar calificado para ello. El concepto profesional asume su significado en función de la persona que posee la capacidad y las cualidades para ejercer o enseñar de forma competente esa determinada ciencia, arte u oficio, con una inclinación voluntaria y constante por la que se percibe una recompensa. Profesionales de la educación. La sociedad del siglo XXI demanda la formación de profesionales competentes y comprometidos, capaces no solo de resolver con eficiencia los problemas de su quehacer, sino también y fundamentalmente de lograr un desempeño profesional conforme a la moral y a una actitud basada en una concepción integradora de los valores humanos. Esta demanda no exime a quienes ejercen la docencia, profesión que parece ser cada día más compleja y exigente, al desarrollarse en un contexto caracterizado por el surgimiento creciente de nuevas tecnologías y formas de acceso a la información, cambios en las estructuras de organización de la familia, nuevos valores sociales emergentes, la diversidad cultural por el aumento de inmigrantes. Enseñar en los nuevos escenarios escolares constituye un desafío para todos los que ejercen la profesión docente. El desafío actual de los docentes es ser un profesional que posea dominio, que comprende los procesos, que decide con autonomía, que elabora estrategias, organizando contextos, interviniendo para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de sus estudiantes. Ante este desafío, la pregunta que emerge es: ¿qué significa ser un profesional de la educación? La profesión puede ser definida como el conjunto de actos voluntarios constantes y compensados que se realizan al ejercer o enseñar una determinada ciencia, arte u ocupación habitual. El concepto profesional asume su significado en función de la persona que posee la capacidad y las cualidades para ejercer o enseñar de forma competente esa determinada ciencia, arte u oficio con una inclinación voluntaria y constante por la que se percibe una recompensa. El profesional dentro de su profesión justifica su ejercicio en la búsqueda de unos bienes internos a ella y que ninguna otra se los puede brindar. Transmitir conocimientos y educar en la autonomía es el bien de la docencia. Prevenir la enfermedad, cuidar y curar es el bien de los profesionales sanitarios. Trabajar por una convivencia más justa debería ser la meta de los juristas en sus diferentes dedicaciones. Esto significa desde la teoría de la motivación humana propuesta por Maslow 1943 que el profesional se autorrealiza, concreta su necesidad de ser, llegando a la motivación de crecimiento que le permite encontrar sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de su profesión. Cuando esto no ocurre, se da paso a la arbitrariedad y el profesional se vicia y hace que la profesión pierda su auténtico sentido y su legitimidad social. Ser profesional de la educación significa, en sentido simple, ejercer la profesión docente.
mientras que, en sentido amplio, es contar con la capacidad y las cualidades para desarrollar y perfeccionar las facultades cognitivas, psicomotrices, axiológicas y de convivencia social del niño y del joven, de forma secuencial y temporal, utilizando estilos y estrategias pedagógicas diversas según las necesidades de aprendizajes de los mismos y la visión de ser social definida por la sociedad. Incluiríamos también aquí a los adultos, puesto que también existe la educación de adultos. Las competencias del profesional de la educación. Las competencias o capacidades humanas del profesional de la educación no son la simple suma de habilidades y destrezas mecánicas que le permiten ejercer la profesión docente. Son, por el contrario, un conjunto complejo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el profesional pone en juego cuando actúa en el ejercicio propio de su profesión, para llevar a cabo tareas diversas y responder a demandas complejas de forma deseada o esperada dentro de una determinada realidad. Son, por tanto, las competencias modelos mentales esenciales de interpretación de la realidad y de intervención racionada que utilizan los seres humanos para comprender e intervenir en la vida personal, social y profesional. Las competencias integran las demandas externas, los atributos personales y las particularidades de los escenarios en que se desarrolla la profesión. Las competencias evolucionan a lo largo de la vida del profesional para perfeccionarse y ampliarse, o por el contrario, para disminuir y deteriorarse, lo que las hace tener una relación directa con el desempeño laboral y el éxito docente. En síntesis, las competencias o capacidades humanas fundamentales de los docentes serían saber, saber hacer y saber ser. Saber es el dominio del conjunto de conocimientos propios de la profesión, así como de su entorno y de sus actores. Saber hacer, acción expresada en el ejercicio de los procedimientos de la profesión, producto de la reflexión, de la práctica y adaptación al contexto para definir, organizar, dirigir y experimentar. Saber ser, principios axiológicos, afectivos, sociales y personales que se conjugan en el ejercicio propio de la profesión. Nuevos dominios de competencias para el profesional de la educación. Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, participar en la gestión de la escuela e involucrar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, organizar la propia formación continua. Philippe Perrenut establece 10 grandes áreas de competencias necesarias para los educadores contemporáneos. Estas van a ser ampliadas a través del documento escrito que se les hace llegar a los estudiantes. La vocación profesional. La vocación, del latín vocare, llamar, es el deseo de emprender una carrera, una profesión o cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios. Es un tema de investigación que se halla dentro del ámbito de las ciencias de la educación, la pedagogía, la psicología educativa y otras afines. También vocación se relaciona con el rumbo o la manera de que una persona esté al servicio de los demás. Podemos ver, por ejemplo, los sacerdotes, que son personas destinadas a servir a los demás. Otra forma de vocación es la vida del matrimonio, ya que dos personas se unen para formar un solo ser. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se ayuden mutuamente. A eso viene el significado de un solo ser. ¿Cómo descubrir nuestra vocación? Cuando nos surge esta cuestión, normalmente pensamos en nuestros talentos y virtudes, incluso en nuestros sueños, aspiraciones o deseos de desarrollo personal. Es decir, voltearnos a vernos a nosotros mismos, lo que somos y lo que queremos. Sin embargo, cuando hablamos de vocación, contrariamente, para encontrar la vocación debemos voltear a ver a nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestro prójimo. La vocación es el llamado a servir a los demás. La vocación se encuentra cuando descubrimos lo que los demás necesitan de nosotros. Cuando hablamos de vocación estamos hablando elementalmente de servicio, de dar y no necesariamente dar lo que somos, sino de dar lo que los demás necesitan de nosotros. Vocación docente. La vocación docente implica una excelencia en la formación que siga las exigencias del llamado a ejercer la función del maestro, del profesor, del docente en general. Son obligaciones relacionadas con la vocación, elegir bien la carrera, prepararse para ella, aceptar los compromisos que comporta mantenerse al día, honrar la profesión. Terminamos con esta cita de William Arthur Ward: el educador mediocre habla, el buen educador explica, el educador superior demuestra, el gran educador
inspira. Gracias por su atención.